recientemente, los que me siguen habitualmente recordarán que abordé el tema de los conflictos en la iglesia, ¿no? Y de la necesidad de consenso o de reconciliación, de unidad. Y esto en base a un mensaje que me enviaba un hermano desde Colombia, que creo que podría aplicarse a prácticamente cualquier iglesia del mundo, no solo las que hablamos español, ¿no? Y son estas crecientes tensiones y divisiones, ¿no? Como digo, muchas de ellas se ven influidas por conflictos políticos externos, ¿no? Y es que los católicos que dicen que no se puede apoyar a este candidato bajo ninguna circunstancia, y otros que dicen, no, no, más bien no se puede apoyar a este otro candidato en estas circunstancias, y eso no es nuevo, pero se ha agudizado en la medida en que las coyunturas políticas en nuestros propios países, incluyendo Estados Unidos, se han polarizado extremadamente. Pero los problemas que arrastramos más son problemas que tienen que ver con los que más discutimos en la vida cotidiana de los católicos. Son problemas que tienen que ver con raíces más de fondo que simplemente opiniones o formas. ¿A qué me refiero? Como saben ustedes, nosotros tenemos múltiples discrepancias en la vida cotidiana de la iglesia. Está bien que las personas se vistan como se les dé la gana, o deberían vestirse un poco mejor cuando van a misa, considerando qué es lo que está en juego, ¿no? Que es la Eucaristía. Y que mi ropa no puede ser una distracción, ni puede ser una falta de respeto, porque lo que está aconteciendo en una misa es más importante, digamos, que ir a ver al presidente de mi propio país, ¿no? Entonces mucha gente dice, bueno, ¿cómo te vestirías si vas a ir al presidente de tu propio país? ¿Cómo te vestirías si vas a ver al Papa? ¿No? ¿Cómo te vestirías si te invitan a visitar, pues, Buckingham, ¿no? El palacio ahí, a ver a la reina de Inglaterra, ¿no? Probablemente, pues, te vestirías un poco mejor que como mucha gente se viste para ir a misa. Este es el problema de cómo deben celebrar los sacerdotes la misa, ¿no? Con un ambiente más festivo o con un ambiente más sacramental, más dramático, ¿no? Cómo deberíamos recibir la comunión, que mencioné en ese programa en el que me refería a este problema, ¿no? Cómo debería celebrarse la comunión. Debería recibirse la comunión, ¿no? De rodillas, en la boca, en la mano, etcétera. Y obviamente este debate es previo a la pandemia, y después de la pandemia va a volver, porque digamos, la pandemia, como todas las grandes pestes en la historia de la humanidad, vienen y se van, y la vida vuelve a retomarse sin muchos cambios dramáticos en la forma de vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos todos estos problemas y las posiciones que tienen las distintas personas, nos vamos a dar cuenta que muchas opiniones tienen su origen en argumentos que no tienen suficiente peso o que tienen suficientes raíces, ¿no? Y evidencian qué cosa, algo que es masivo en nuestra iglesia de habla española, es decir, la debilidad en la catequesis, que es la enseñanza de la fe, ¿no? Y la catequesis se puede realizar en parte en los cursos de religión en las escuelas, ¿no? Pero las escuelas que se llaman católicas, con honrosas excepciones, vienen fracasando completamente en eso. ¿Por qué? Porque están extremadamente concentradas en la competitividad, ¿no? En que la iglesia sea una iglesia competitiva, activa, eficaz, y no están basadas en la transmisión de la fe, ¿no? En muchos países, las redes, digamos, de escuelas católicas se han convertido en grandes promotores de una buena formación, pero con una catequesis mala o ninguna,
¿no? Y en consecuencia han fracasado en la transmisión de la fe. Y que han fracasado se ve en que tenemos una cantidad muy importante de alumnos de escuelas católicas que son los líderes que hoy en día nos están llevando por los caminos de la total negación de los valores humanos más básicos, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos exalumnos que deberían estar ahora siendo líderes en su propio ambiente? Algunos hay, no digo que no, pero una vez más, son excepciones a la regla. Entonces, el tema de la catequesis también es relativamente pobre en las parroquias, no hay suficientes recursos, no hay suficientes espacios, estamos con comunidades que están demasiado ocupadas, muchas veces sobreviviendo, muchas veces cumpliendo trabajos que los llevan en un contexto urbano, por ejemplo, lejos de donde viven, ¿no? Y básicamente no tienen tiempo, sus hijos están en múltiples actividades extracurriculares, y en consecuencia no hay tiempo. Yo sé que lo que me van a decir, Alejandro, siempre hay tiempo para cuando uno... Lo sé, pero justamente ese es un problema de catequesis, pues. ¿Cómo ordenas tu tiempo y cómo le das prioridad a Dios? Ese solo lo vas a pensar si has recibido formación, ¿no? Si estás convertido y entiendes cuáles son las auténticas prioridades en la vida, ¿no? Entonces, la catequesis, creo yo, va a recaer más y más en los padres. Por supuesto, las parroquias tienen que ser espacios importantísimos de catequesis, pero la formación en la fe, ¿no? Cómo se juzga la realidad desde la fe, qué entendemos de los principales elementos de nuestra fe católica, eso se va a percibir en la casa, ¿no? Yo visitaba a uno de mis ahijados que es todavía pequeñito, ¿no? Tiene 5 años. Y los papás le preguntaban al niño, le preguntaban, ¿has cumplido con tus responsabilidades en la casa, ¿no? Él tiene que cambiar la arena del gato, o sea, hacer unas cuantas cositas desde pequeños para que tengan, digamos, una buena ética, ¿no? De trabajo. Entonces, ¿has cumplido con tus áreas del trabajo? Y él les dice sí, ¿no? Y obviamente la mamá, pues sospechando de que están mintiendo, le dice, ¿eso es lo que le responderías a Jesucristo? Y mi ahijado se pone a llorar y le dice, no, mamá, no, a Jesucristo le diría que no lo has hecho. Entonces, los papás me dicen, mira, tiene un corazón de oro. Y yo les digo, tiene un corazón de oro por lo que ustedes han hecho. Ustedes le han enseñado quién es Jesucristo. Si los papás, si los niños no aprenden quién es Jesucristo, entonces no van a entender la importancia de los grandes valores. Cuando le digas a una persona no mientas, cuando le digas a alguien de la generación Z, ¿no? De Z Generation que le llaman ahora, hoy no mientas, se le va a decir, mira, si acá cada uno está por sí, ¿no? Y cada uno se defiende a sí mismo, ¿por qué no voy a mentir? Si eso me conviene en este momento, ¿no? No hay una escala de valores o de principios. Pero si los niños y los jóvenes entienden quién es Jesucristo, o entienden auténticamente quién es Jesucristo, dónde está presente, que es en la Eucaristía, entonces las decisiones que tomen, por ejemplo, respecto de cómo van a comulgar, va a ser una decisión que no va a estar basada en los reglamentos, sino que va a estar basada en conocimientos profundos que son conocidos porque alguien les enseñó, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del eunuco en los Hechos de los Apóstoles cuando se encuentran con el apóstol Felipe, ¿no? Lo ve Felipe, el apóstol Felipe lo ve leyendo las escrituras y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y este gran miembro de la corte egipcia dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Ese es el drama de los católicos, que muchas veces tenemos católicos que son profundamente piadosos, pero no saben cuáles son las consecuencias de la fe,
porque no tienen quien se los explique. El llanto, la queja de ese funcionario de Egipto a Felipe, al apóstol, sigue resonando hoy día, ¿no? Si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a saber? Entonces, en muchos de estos debates es porque la gente no ha sido enseñada o le han enseñado mal, ¿no? Y no sé qué es peor, realmente no sé qué es peor. Pero el asunto es que enseñar la fe, transmitir la fe, catequizar es extremadamente importante, ¿no? Y si nosotros no somos capaces de transmitir la fe, no esperemos un resultado que no tiene cómo producirse. No esperemos personas que sepan cómo vivir su fe, cómo practicarla juntos, como parte de una comunidad, porque no han sido educados. Y normalmente lo que hacen es, practican su fe como cocinan, es decir, como les enseñó su mamá. Y una mamá que lo hizo de buena fe, pero que no sabía la fe. Entonces, hoy en día los padres, y miren ustedes, aquellos que dicen, mira Alejandro, yo sí tuve la oportunidad de ser educado por mis padres de la forma correcta y adecuada. Ellos lo que saben es porque saben que su papá o su mamá, quienes les enseñaron la fe, o si fueron ambos, sabían esos elementos de fe, conocían esos elementos de fe. Y en consecuencia, tenían cómo transmitirlos, ¿no? Entonces, hoy en día, nosotros confiamos en la catequesis limitada, esporádica y discontinua por naturaleza, que son las homilías del sacerdote, ¿no? Y entonces los sacerdotes, en el mejor de los casos, tratan auténticamente de edificar y de enseñar, ¿no? Pero como digo, esa es una semilla que debería caer en un terreno ya preparado, y ese terreno preparado es el de haber recibido una buena catequesis. La gente se va a ver edificada cuando tiene una buena catequesis y dice, en este tema, de lo que yo he aprendido, en este tema me veo edificado, me veo iluminado y ampliado. Pero porque tiene una catequesis. Cuando no hay catequesis, ¿qué cosa sucede? La persona va a la misa a ser entretenida, no a ser edificada, ¿no? Entonces, bueno, quiere cumplir pues con lo que pide la Santa Madre Iglesia, y el sacerdote se ve arrinconado, ¿no? Y muchas veces, bueno, dice, tengo que predicar y esto y el otro, sabiendo que la gente está ahí esperando pues una performance, ¿no? Una puesta en escena, no una prédica, no una catequesis, como digo, con los límites propios de estar siguiendo los pasajes del Evangelio, ¿no? Entonces, quienes me escuchan probablemente recuerden la crítica que ha hecho el cardenal Walter Kasper, que como decía, en ese punto de vista jamás puede ser considerado un, entre comillas, conservador, que dijo lo que está pasando en Alemania, el desastre alemán, ¿no? de este camino sinodal, es consecuencia de que la fe no se ha enseñado. La fe no se ha enseñado. Por eso la gente no prioriza las cosas correctas, no vive su cristianismo de forma correcta. Las parejas con niños que van a misa pueden contarse con los dedos de una mano, dice él, ¿no? Entonces, esto lo planteo no como una queja, hermanos, porque no sirve de nada quejarse, de verdad no sirve de nada. El día que estés tú y yo, que estemos tú y yo en el juicio ante Dios, ¿tú crees que va a valer algo que yo diga, mira Señor, no hice nada al respecto, pero me quejé, ¿eh? Me quejé? Le mandé un correo electrónico a Alejandro Bermúdez, le mandé una carta anónima a mi párroco, puse un post en Facebook diciendo que mi obispo tenía que prestar a eso. O sea, eso no te va a valer de nada. No digo poquito, no, de nada. Entonces, manos a la obra
veamos cómo podemos ayudar en una renovación urgente de la catequesis en la iglesia. Que tengas un buen día.